breve y sencilla, en donde pretendo tratar de hablar del presente viendo un poco hacia la historia y entender un poco lo nacional viendo también lo global para poder examinar los fenómenos a que nos enfrentamos, visualizar los posibles escenarios y decidir rutas de acción. La democracia, para empezar, es un fenómeno joven. Esto a veces no lo reflexionamos tanto, pero si pensamos después de los griegos que fueron allá 500 años o 400 años antes de Cristo, por más de 2000 años no existió democracia en el mundo, sino hasta que Estados Unidos la reinventó con su independencia. Prácticamente no existió la democracia. Y después de que Estados Unidos se fundó como una república democrática, casi por 2 siglos fue un sistema muy raro en el mundo. Hasta mediados del siglo XX se empezó a generalizar, a popularizar y se dio una oleada democratizadora. Actualmente estamos en una situación en donde las expectativas que se generaron con esa oleada democratizadora creo que están incumplidas. Hay una especie de decepción generalizada con esto. Si lo vemos en México, México tenemos historia documentada pues, de unos 4,500 años. Y de esos 4,500 años, prácticamente la totalidad han sido de regímenes de autoritarismo y sumisión, en donde, dependiendo de qué lado de la barda nace uno, le toca mandar o le toca obedecer. Y pues a la enorme mayoría de la población le toca obedecer y a unos cuantos les toca mandar y obtener provecho de esa situación. Con 2 excepciones muy efímeras, muy contadas, que son la época de la República restaurada en el siglo XIX y esta época que estamos viviendo ahorita, que todavía no completa 21 años. Bueno, si la contamos desde 1997, todavía no completa 25 años. Pero 25 años en 4,500, pues viene siendo menos de 0,5%. ¿Por qué es útil pensar en esto? Pues porque yo creo que los que tenemos convicciones democráticas, las tenemos por razón de ilustración intelectual o aprendizaje intelectual, no por una tradición que hayamos vivido, no es de estos elementos culturales que se absorben en la vida y mucho menos por la generalidad del pueblo. Entonces, la democracia en México, en todo el mundo, pero especialmente en México, es un sistema de gobierno que está sujeto todavía a muchas dudas y es endeble. El sistema político que se solidificó en el siglo XX y que fue el que se instauró a partir del presidente Calles, yo lo ilustro con esta gráfica, en donde básicamente era un sistema piramidal muy sencillo porque las reglas eran 4 reglitas fundamentales. Una, el presidente es omnipotente, o sea, el presidente puede todo, pero por tiempo limitado. Segundo, el presidente escoge a su sucesor. Tercero, el que se disciplina le toca su parte. Y cuarto, el que desobedece se queda fuera. Estas reglitas tan sencillas permitieron que esta estructura piramidal en donde el presidente mandaba por encima del poder legislativo y judicial y de los gobiernos estatales, municipales y controlaba los medios y las organizaciones sociales, fue sumamente exitoso y estaba soportado socialmente por el famoso corporativismo. Eran los grupos o las organizaciones que se fueron creando para participar en este sistema y que a cambio de apoyo recibían beneficios. La CTM, la CROC, la CNC, el CENTE o la CENTE, la FESTE, el Sindicato de Petroleros, la CTM, el de Electricistas y así muchos. Y así estuvo estructurado. Y
para ser objetivos, tenemos que decir que este sistema sí le dio una contribución positiva al país. ¿Qué le dio? Le dio primero pacificación. Pacificación, porque la revolución no terminó en 1917 cuando se expidió la Constitución. Las luchas intestinas entre los grupos revolucionarios siguieron y se siguieron matando unos a otros hasta que se estableció este sistema que era básicamente un sistema de organización y de compartición del poder. Segundo, este sistema le dio, aparte de pacificación, le dio una estabilidad y una solidez al gobierno de México que le permitió un crecimiento económico posteriormente muy importante y, por lo tanto, un avance para su población. Claro, esto coincidió con un periodo de urbanización de México, de cambio de población rural a población urbana, de industrialización, de todo el sistema de sustitución de importaciones, etcétera. Poco tiempo después de ser fundado o iniciado este sistema por Calles, fue cuando se fundó el PAN. Y el PAN se fundó con una visión muy distinta, una visión mucho más ilustrada y menos pragmática. Lo que dijo el PAN es, oigan, en este sistema, pues cada quien le toca su parte si participa, pero ¿quién se ocupa del bien común? No hay nadie y hay mucha población que está fuera de esas organizaciones que participan. Como todos los que tenemos algo de juventud acumulada lo vivimos en su tiempo, mucha gente obtenía beneficios de este régimen, pero la población en general frecuentemente quedaba al margen y era más bien víctima. Entonces, surge el PAN con la idea de organizar a los ciudadanos y que los ciudadanos organizados participen democráticamente en aras de establecer el bien común en lugar de estos bienes particulares que se daban intercambiados por apoyos. Esa fue la orientación inicial. Y cuando menos durante la mayor parte del siglo XX, después de que surgió el PAN, la realidad es que los dos actores políticos fundamentales fueron el PAN y el PRI. Bueno, sí hubo el Partido Comunista Mexicano que surgió por ahí, y después el Socialista Unificado, en fin, pero eran los dos actores más importantes. ¿Qué pasó? Este sistema llegó a sus límites porque el problema que tiene es que concentra todo el poder en una persona. Aunque sea temporalmente, es demasiado poder. Y yo no sé a cuántos de los que me están escuchando les haya tocado, a mí me tocó y no lo olvidaré jamás y lo tengo grabado como en fuego, el día en que el presidente López Portillo, por el poder de su firma, sin participación de su gabinete, ni del Congreso, ni de nadie, y con el solo apoyo de su hijo, que a la sazón era subsecretario de Gobernación, decidió nacionalizar la banca. El sistema bancario completo pasó a control del gobierno y se estableció el control generalizado de cambios. Digamos que era la cúspide del poder imperial del presidente, en donde el presidente mandaba por una órbita de actividad que ocupaba pues cerca del 50%, generaba cerca del 50% del PIB nacional. Pero la verdad es que fue un desastre y una tragedia lo que surgió de ahí. Ahí me quedó a mí clarísimo y creo que le quedó clarísimo a mucha gente el extremo al que llevaba un sistema como el que se había establecido en 1929 y que después había evolucionado hacia este modelo ya más consolidado. Y se fortaleció muchísimo la lucha por la democratización del país, esperando que la democratización del país resolviera este problema. Y esa lucha, después de 20 años, o cerca de 20 años, dio sus frutos. Ahora,
Este sistema, como les decía, era un sistema muy fácil de entender y muy fácil de manejar. No tenía complicación ninguna. El presidente manda y los demás obedecen, y así jerárquicamente hacia abajo. Con la democratización, cambiamos por un sistema un poquito más enredado, ¿no? Y hagan de cuenta que de tener un bocho que sabíamos manejar muy bien, pues lo cambiamos Las con un... herramientas de aquí debajo, ¿no te las da? A ver. Cambiamos el bocho por un Lamborghini. Nada más que no sabíamos manejar Lamborghini. Y nuestro pueblo no estaba acostumbrado a Lamborghini. Aunque se hizo un trabajo inmenso de ciudadanización, de concientización ciudadana y de democratización, bueno, pues solo un fragmento de la población tenía capacidad de entender y de manejar. Y yo creo que todavía solo un fragmento de la población le entiende a todo este complicado sistema. Y entonces, como le pasaría al que maneja un bocho y lo cambia por un Lamborghini, pues nos andamos dando con el Lamborghini contra las banquetas o contra los postes. Más un fenómeno adicional, que es que con el fenómeno democratizador se multiplicaron los partidos. Y la multiplicación de partidos hace al sistema democrático más problemático. Porque imaginen ustedes, yo lo viví eso desde adentro y desde afuera. Si tenemos en el país 5 partidos, vamos a suponer que fueran 5 partidos auténticos, que fuera cada uno por su cuenta, no como ahorita que hay algunos que son satélites de otro. Pero si fueran 5, el presidente que gana una elección quizá gane con el 25% de los votos o con el 30% de los votos. Pero entonces lo que hay que ver es la dificultad que tiene ese presidente para gobernar teniendo al 75% de la población en contra. Y cuando la población es democráticamente inmadura, lo que hace es que quiere que le vaya mal al opositor que le ganó. Eso es lo que sucede en las democracias inmaduras. En las democracias maduras dicen, bueno, pasó la elección, ya ganaste muy bien, ahora ¿cómo le hacemos para trabajar juntos para mejorar a este país? Pero eso no ha venido sucediendo en México. Y entonces los gobiernos de la República han ido teniendo dificultades crecientes para gobernar hasta el 2018. Eso es una situación excepcional que ahorita vamos a ver. Entonces, en el mundo, el capitalismo y la globalización, igual que la democracia, están siendo cuestionados. Y esto se junta aquí en México también. Hay una creciente insatisfacción con elementos como la concentración de la riqueza, como la cantidad de gentes que hay en pobreza. En México en particular tenemos una situación muy trágica al respecto, que ahorita podemos ver un poquito más, pero en la actualidad podemos contar como pobres en la línea límite o abajo de la línea límite de bienestar a 50 millones de mexicanos. Y de esos, cuando menos 10 millones se van a dormir cada día sin haber comido suficiente, es decir, pobreza alimentaria. En general, en el mundo se ha dado este problema de concentración o polarización de la riqueza y la pobreza. Y si ustedes han leído el libro de Michael Sandel, un profesor muy ilustre y querido famoso de Harvard, que escribió un libro que se llama La tiranía del mérito. Bueno, él analiza ahí muchas estadísticas que demuestran cómo en el último cuarto de siglo, digamos, la movilidad social ha disminuido en Estados Unidos, no se diga en países como el nuestro, ¿no? Por otro lado,
la globalización ha metido a los países como el nuestro en una competencia muy difícil, en donde para atraer capitales pues hay que evitar gravarlos, ¿no? Y por tanto eso lleva a imponer impuestos al consumo más que a las utilidades. Pero los impuestos al consumo gravitan fuertemente sobre la población, sobre todo sobre la población de menores recursos, a menos que se tengan sistemas enormes de compensación o de ayuda a esa población. Y fíjense cómo el capital fluye con enorme libertad en el mundo, pero las personas no, el trabajo no. Si el trabajo migrara con igual facilidad que el capital, las cosas más o menos se equilibrarían, porque los trabajadores nuestros aquí se irían a otros países hasta que la demanda, la oferta y la demanda equilibrara los salarios en los diversos países, o cuando menos los acercara. Pero esto no sucede. Entonces, estos factores también inciden aquí internamente en México, a la vez que todo este fenómeno del modelo de gobernanza política. Lo que les decía que sucedió, esta es una gráfica que hice en 2016, si mal no recuerdo, 2015. Si vemos, este es el PIB per cápita desde 1960 y se ve del 60 al 80, pues una ruta ascendente muy importante como parte del milagro mexicano. Aquí al final de esta ruta ya le tocó a Echeverría, que fue el primero de los populistas, presidentes emperadores, pero no le alcanzó todavía a hacer daño al crecimiento económico y por tanto al PIB per cápita. Sin embargo, vean de ahí en adelante, el PIB per cápita de 1980 es más o menos igual que al de 1998. O sea, casi 20 años perdidos ahí en avance para la población. Y luego, si ustedes observan esta otra parte de acá, cuando viene otras crisis o fenómenos recesivos, se pierden otros 4 años a principios del año 2000, del siglo XXI, y se pierden otros 4 años en 2008 con la gran recesión que hubo, etcétera. Entonces, todo esto nos ha ido deteniendo el proceso que sí se tenía antes de mejora paulatina en las condiciones de la población. Y sí ha habido mejoras, sin duda, sí ha habido en ciertos renglones, sí ha habido mejoras. Por ejemplo, si analizamos la mortalidad materno-infantil, la atención médica y este tipo de cosas, sí, ahí sí ha habido mejoras, pero en la parte económica sustantiva es menos apreciable y sobre todo si nos vamos al centro y al sur de México. Acuérdense que el norte de México tiene un comportamiento distinto. Es casi como si fuera otro país económicamente hablando. El sistema de partidos y de gobierno que tenemos actualmente pasó de un hiperpartidismo a un contubernio entre partidos. Le llamo hiperpartidismo al fenómeno que se da cuando por la democracia de partidos, el avance de la democracia de partidos, produce una partidocracia en donde los intereses de los partidos empiezan a prevalecer sobre los intereses de cualquier otro tipo. Y entonces los partidos empiezan a despachar ellos con la cuchara grande. Y llega el momento en que se empiezan a poner de acuerdo. Aquí en Nuevo León eso sucedió y se ponían de acuerdo los partidos para perdonarse cuentas públicas y faltas, corruptelas, etc. ¿Qué pasó? El PRI, que era el partido gobernante fuerte, perdió el mecanismo de control. El mecanismo de control era el presidente. El presidente y las gentes que reportaban jerárquicamente ahí, la línea de mando esa se rompió.
y entonces pues cada quien para su santo. Es como la piñata, se acabó el orden en la piñata y cada quien empezó a dar palos por su lado. Al PAN lo que le sucedió es que los liderazgos más importantes y valiosos del PAN se tuvieron que ocupar en tareas de gobierno porque tuvo éxito político y al grado que llegó a la presidencia en el año 2000. Pero además hubo gubernaturas, senadurías, diputaciones. Y entonces la, la atención y el cuidado del partido en lo interno creo que se debilitó. Y eso llevó también a perder muchos controles y calidad que antes tenían. Surgieron partidos negocio, que son partidos ideados como un negocio para aprovechar las prerrogativas económicas, el dinero que da el gobierno a los partidos, y que se venden, se negocian al mejor postor. Quizá el primero de estos fue el Verde, o no sé si el Panal, cuando ganó el PAN o un poco antes, la maestra del Bester organizó su propia asociación política que después se convirtió en el Panal, etc. Se dio un fenómeno de corrupción obscena realmente y cada día más visible en los gobiernos. Y se dio un proceso efectivamente de dispendio y de ineficiencia gubernamental muy amplio. Todas estas son realidades que no podemos desconocer y que están formando parte de los antecedentes de la situación que enfrentamos ahorita y no se pueden fácilmente borrar. Otro ingrediente muy importante, el acceso a la información y la difusión de la información, buena y mala, de todos tipos, incluyendo fake news, se multiplicó en forma explosiva durante ya el siglo XXI o final del siglo XX y principios de este. Y ahorita tenemos 80.6 millones de usuarios de Internet y 86 millones de usuarios de teléfonos celulares. Entonces, le llega información de todos tipos a una cantidad de gente que jamás la había tenido. Y esta información, insisto, como puede ser constructiva y educativa, puede ser sumamente destructiva y sumamente desmoralizante. El incremento en el flujo de información fue vertiginoso. Las redes se desataron y siguen desatadas ahorita. Y yo no sé si a ustedes, pero a mí la hiperabundancia de información en las redes, más que servir como una herramienta para tener más información, genera incertidumbre y confusión. Y a todos nos pasa que recibimos cosas que no sabemos si son ciertas o no, o que creemos que son ciertas y resultan falsas, y nos confundimos más. En este contexto, con todo esta serie de ingredientes, se da el fenómeno López Obrador. Y el fenómeno López Obrador, yo me lo explico porque López Obrador llegó con una narrativa, con una historia que le contó a la población, entendible por todos, entendible de por qué le había ido tan mal al pueblo y cuál era la solución entendible para ella. Esta versión dice más o menos así: el pueblo noble, bueno y sabio fue objeto del abuso de los de arriba y de las mafias de poder que se apoderaron del país. El gobierno y las políticas públicas son simples, pero lo han corrompido. O sea, no tiene chiste. Igual que no tiene chiste sacar petróleo. Como él dijo, pues es perforar un agujero y ponerle un popote. Sale petróleo. ¿Qué gracia tiene eso? Y así planteó el gobierno. No tiene gracia. No se requieren expertos. El pueblo sabio tiene la capacidad de gobernarse. Cada vez está más politizado y más avispado y por eso hay que consultarlo en todo. Todos los males, todos, tienen origen y explicación en el periodo neoliberal y en la perversidad de los adversarios y en la corrupción y abusos que dejaron de herencia. O sea, no hay ningún mal hasta ahorita que sea reconocido como falla de este gobierno.
Todos, absolutamente todos, son herencias, son causa de los enemigos y de los adversarios y del periodo neoliberal. Y la solución es muy simple. La solución es que haya honestidad, que haya austeridad, que los funcionarios vivan la justa medianía juarista y que se distribuya la riqueza directamente al pueblo bueno. Este planteamiento fue extraordinariamente exitoso porque todo el mundo lo entendió y a todo mundo le hizo clic con la realidad que estaban viviendo, ¿no? Aparte de eso, la reiteración constante de una realidad alterna y atribución de culpas a otra gente. Por realidad alterna me refiero al desconocimiento total de la realidad. Simplemente se niega. O sea, no es así. No hay corrupción, ya no hay masacres, ya no somos iguales, ya no hay influyentismo, ya no hay negocios de los funcionarios, ya no hay nada. Y este catecismo, llamémosle, repetido diariamente con un altavoz que alcanza a toda la nación, da por resultado que López Obrador tiene el 63% de aprobación a abril de este año. Aquí les presento esta gráfica. Esta es de las gráficas que tiene la página de Oráculos. Si no la han visto, pues es interesante. Lo que hace Oráculos es promediar las diversas encuestas principales que se hacen sobre diferentes temas y pues más o menos así está. Como ven, desaprobación tiene un 31%. Entonces, si esta elección se fuera a decidir en términos de a favor de AMLO o en contra de AMLO, estaría perdida, la verdad. Estaría muy difícil de ganar. Aunque ese 63, yo creo que sí se está deteriorando. Esta cifra es abril, o sea, es de este mes, pero sí se va moviendo, se va deteriorando. Y si ustedes ven el principio, pues en enero del 19 estaba por allá en los 80s y ahorita está en 63. Ahora, tampoco es demasiado escandaloso esto ni muy diferente de lo que ha sucedido con otros presidentes. Ahí en la misma página dan esta gráfica que es muy interesante porque traza la línea de aprobación de los diferentes últimos presidentes en donde podemos ver, por ejemplo, Felipe Calderón, es esta línea azul que viene aquí. Y lo ven ustedes, a estas alturas de su gobierno, él estaba arriba de lo que está ahorita López Obrador. La línea roja es López Obrador, que como decíamos, pues ha venido cayendo, aunque aquí hay un periodo de subida y luego estabilidad, y está en el 63. Vicente Fox, que tiene el 58, estaba un poquito más abajo, pero pues 58 no es nada despreciable. Ernesto Zedillo estaba un poquito más abajo, pero todavía con una mayoría absoluta. Y el que sí estaba muy deteriorado, y también eso contribuye a explicar el fenómeno que sufrimos en el 18, es Peña Nieto, porque si ustedes ven la línea posterior al tiempo actual, en el gobierno de Peña Nieto, o sea, esta línea que viene aquí, pues sí acabó con menos de 25%, 20 o 24% de aprobación. O sea, un rechazo muy, muy amplio. ¿Cómo es López Obrador según lo interpreto yo? Y en esto puedo estar muy equivocado. Ojalá que en la audiencia haya psicólogos que nos ilustren o psiquiatras o algunos otros especialistas en personalidades. Pero mis conclusiones de lo que está sucediendo, de cómo es, yo creo que no es una persona perversa, ¿no? Él tiene sus visiones y sus sueños y sus, digamos, utopías, ideales, en fin. No es una persona tonta. Yo creo que es muy listo para ciertas cosas. Muy listo para ciertas cosas. O
abusado, digamos. Tiene ciertamente una clara tendencia al autoritarismo, al paternalismo y a la demagogia, porque lo que trae inserto en su mente es la estructura esa de la pirámide que les enseñé al principio. Esa estructura que funcionó tan bien, que le dio pacificación al país y que le dio crecimiento y cuánto, y que además le daba al presidente un poder omnímodo que pues debe ser muy atractivo para no estar batallando con oposiciones. Y ciertamente todos los presidentes de este siglo han batallado y han maldecido esas resistencias y esas oposiciones. Creo que no le importa mentir y conozco a otras gentes con estas características. No es que mientan por perversidad, sino que digamos que a lo mejor algunos tenemos una línea divisoria entre la verdad y la mentira que es bastante precisa, pero hay gente que tiene no una línea divisoria, sino una especie de franja fronteriza bastante amplia. Entonces, y hay mentiras aceptables. Hay mentiras aceptables porque además se justifica por bienes superiores. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo andaba pues en campaña o como funcionario público en los pueblos y demás. Hay lugares en donde a la gente no le gusta decir no y no le gusta decir no sé. Y entonces si uno le pregunta, oiga, ¿dónde está el Palacio Municipal? Le dan todo tipo de indicaciones que pueden ser totalmente falsas y la persona puede no saber dónde está el Palacio Municipal, pero no quiere decir no sé. Y entonces se tolera la mentira y hay una parte de nuestro pueblo en donde existe esa tolerancia. Yo creo que López Obrador sí es ignorante, supino en muchas materias y tiene concepciones plagadas de resentimientos y sesgadas por unas preconcepciones inamovibles terribles. Por ejemplo, este concepto que era muy de la primera mitad del siglo pasado, de que los negocios, el lucro y las utilidades pues son cosas abusivas. Bueno, está bien que hagan utilidad, pero razonable, dice él. ¿Y cuál sea la utilidad razonable? Pues yo creo que él la quisiera definir. Y a lo mejor podía ser pues, un 1%, un 2, un 5, no sé cuánto, ¿no? Los empresarios, en su concepto, son en lo general corruptos y saqueadores, con honrosas excepciones. Los medios, por lo general, son corruptos y controlados por los corruptos. Y en todos lados hay conspiraciones en su contra. Por ahí están escondidos, agazapados los enemigos de México, los enemigos del pueblo, y buscan cómo perjudicar. Lo que sí es que tiene una energía y una persistencia verdaderamente sorprendentes, porque pues eso sí es incuestionable desde el hecho de tener las mañaneras todas las mañanas a las horas que las tiene. ¿Son puras ocurrencias o improvisaciones lo que él hace? Yo creo que no. Yo creo que sí hay un plan muy bien diseñado para llevar al país a una concentración de poder en el presidente y en los sucesores de los presidentes, como se muestra con los servidores de la nación, que son una superestructura electoral y política, como se muestra con la compra que ha ido haciendo del ejército con presupuesto, con poder, con negocios, con halagos y favores, con distinciones, como se demuestra con la distribución masiva de dinero y bienes a la población. Ahorita están recibiendo beneficios 24,5 millones de personas, según lo que dice la Secretaría de Bienestar. También es claro que busca debilitar a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, porque les son molestas, incómodas, no están subordinadas, no están dentro de la pirámide. Si estuvieran incorporadas en la pirámide, sí serían aceptables. Por tanto, ataca y sataniza a los críticos y disidentes
debilita los órganos autónomos y de contrapeso, captura la Suprema Corte o tiende a capturarla. Todo esto no son ocurrencias. Está muy bien pensado y muy bien diseñado, quizá no por él, pero sí por intelectuales que lo rodean y gente de mucha experiencia en este tipo de procesos. Entonces, sí estamos en las elecciones del 2021 en una bifurcación. Aquí sí se cambia la historia de México. A veces se ha dicho en otras elecciones que aquí va a cambiar la historia, a veces se exagera, pero yo creo que en esta sí, porque por un lado, yo veo claramente que pudiéramos ir al regreso a la pirámide autoritaria, a la instalación del socialismo del siglo XXI, que ese es un nuevo fenómeno que está cundiendo entre los populismos. Ya ven que hay populismos de derecha y de izquierda. Pues los populistas de izquierda por lo general están adoptando este modelo de socialismo del siglo XXI, que se pensaba que ya estaba liquidado por el fracaso tan rotundo que tuvo en el siglo XX, el socialismo me refiero, pero que aparentemente ha renacido, rebrotó como las plantas después de la helada, con bastante fuerza. Estaríamos regresando a una situación que pone en riesgo serio derechos y libertades, inversiones y propiedad, encaminándonos a una ruta que va a llevar muy probablemente a un fracaso económico tarde o temprano, lo que conllevará más pobreza, intranquilidad social, sufrimiento creciente, incertidumbre de cómo regresar, cómo rectificar el rumbo y finalmente una situación de ranitas en la olla que van sintiendo que aumenta la temperatura o quizá ni la sienten, pero para cuando acuerdan, pues ya están cocinadas. Del otro lado tenemos la posibilidad de la preservación de la democracia y la república, la preservación de la división de poderes, frenos y contrapesos, una esperanza de llevar al país por una ruta de mejora continua. Si nos espera, si logramos tomar esa otra ruta, nos espera mucho, mucho, mucho trabajo ciudadano. Y nos esperan sacrificios importantes que serán necesarios para hacer que esa ruta tenga éxito. Así lo veo yo. ¿Qué podemos y debemos hacer? Yo creo que en primer lugar, rechazar toda etiqueta que diga que somos opositores. Yo, con perdón del que sea, yo no soy opositor de nada. Yo soy defensor de la República, de la democracia, de la Constitución, de la legalidad, de la rendición de cuentas y de los límites al poder absoluto. Yo defiendo eso. No me opongo a nada. Me opongo a lo que vaya en contra de esto. Hay que evitar que esta elección se vuelva un referéndum en pro o en contra de López Obrador. ¿Cómo le hacemos para hacer eso? Pues yo creo que hay formas. Esta es una elección local, no es una elección presidencial, ni siquiera nacional. Es una elección de presidentes municipales, de gobernadores, de diputados locales, de diputados federales. El presidente está insistiendo en meterse, estar en el cuadro, estar dentro de la cancha para ayudarle a sus jugadores y hay que oponerse férreamente a eso. Pero sobre todo hay que concentrarse en las deficiencias que tiene el gobierno nacional y que tienen los candidatos locales en las diferentes circunscripciones. Yo sostengo que no hay que polarizar, en parte por lo que estoy diciendo y en parte porque la democracia implica pluralidad de pensamientos. Si nosotros descalificamos a los que piensan distinto que nosotros, no somos demócratas. No somos demócratas, somos autoritarios de un diferente color. Hay que desterrar la satanización a los que voten o apoyen a López Obrador, no. No, si así piensan, bueno, pues hay que desmentirlos, hay que contradecirlos, lo que ustedes quieran, pero hay que respetar el derecho a pensar. No hay que crear frentes, uno o varios.
hay que crear movimientos. Y los movimientos deben ser dispersos, deben ser amplios y no tener estructuras formales. Porque ante un régimen como el que tenemos enfrente, el tener frentes con estructuras lo que hace es generar muy grandes vulnerabilidades. Y entonces, pues, es menor la eficacia. Creo que hay que buscar unir con todo tipo de organizaciones y ciudadanos que piensen compatiblemente con nosotros y a veces hasta un poco distinto. Hay quien condena, por ejemplo, una alianza PAN-PRD. Yo no creo que sea condenable. Cuando está en cuestionamiento la subsistencia de la democracia, es perfectamente explicable que los participantes en la democracia quieran preservarla y se unan para preservarla. Es como si los dos partidos, los dos equipos contendientes lucharan por preservar el estadio en que van a jugar. Pues claro que se unen para que exista, si no, ¿cómo pueden hacerlo? Entonces hay que buscar unir y coordinarse con otros grupos y con otras causas y mientras más diversos, mejor. La organización de Sí por México a mí me parece un esfuerzo bastante bueno, muy loable. Hay otras organizaciones que están haciendo cosas similares, paralelas, parecidas, que también son muy buenas. Y hay que participar y hay que ayudar en las formas que podamos. Hay que usar todos los medios legales e institucionales para frenar lo que son retrocesos indeseables y evidenciar las ilegalidades. Lo que está ocurriendo actualmente con esta discusión en la Corte o sobre la Corte, sobre la duración del presidente de la Corte, en donde el presidente de la República ya prácticamente se descaró, a pesar de que es una cosa tan evidentemente violatoria de la Constitución. Él dice, pues a mí me parece bien, porque además no hay nadie más que pueda implementar la reforma más que el ministro Saldívar. Eh, entonces, eso hay que tratar de detenerlo por todos lados. Hay que lograr eh, evidenciar de la mejor manera y al máximo todas las fallas que se están teniendo, porque una característica que sí tiene este gobierno es que es muy malo para implementar, para ejecutar, porque la gente que tenía experiencia en procesos gubernamentales la echaron para afuera o se salió simplemente porque en una farisaica austeridad pues se quedaron fuera de su línea de sustento, ¿no? Económico. Y se necesitan muchos comunicadores, porque aquí hay un reto muy importante de comunicación. Yo veo que pertenecemos a grupos que nos estamos constantemente retroalimentando con material con el que todos estamos de acuerdo. Y nos agrada mucho y nos sentimos muy contentos de ver material muy bueno, pero el reto es que las redes tienen como burbujas. Y yo me di cuenta porque cuando en alguna ocasión era candidato, me hicieron análisis de las conversaciones que estaba viendo en las redes y esto que determinan las palabras que están dominando y los conceptos y ideas y demás críticas. Y se da uno cuenta que las interconexiones entre esas burbujas de comunicación son escasísimas, escasísimas. Hay mundos completos de comunicación que no están oyendo lo que nosotros decimos ni viendo lo que nosotros circulamos. Y entonces necesitamos generar puentes, generar canales que comuniquen a unas burbujas con otras para que llegue información que nos interesa a las demás burbujas. Yo creo que en esta materia las empresas cuentan con un canal privilegiado a través de sus trabajadores, porque las empresas pueden concientizar. Y yo sé que las empresas grandes están muy expuestas, las empresas que están en bolsa y demás, quizás estén muy expuestas para andar haciendo labor política, aunque nadie podría criticar que
alienten y exhorten al voto. Pero más allá de eso, debiera de haber posibilidad de hacer llegar a los trabajadores información relevante para, pues, que tengan más elementos de juicio. Pero para todo esto se requieren buenísimos comunicadores y gente que domine las redes, toda esta nueva ciencia que hay. Crear nuevos foros y conceptos también para comunicar. Mañaneras de la verdad, creo que ya existe una mañanera en donde se dan versiones alternativas de lo que dice la mañanera del presidente. A lo mejor generar materiales para el gran público, como los cómics, como los supermachos que había hace 50 años, o sepa Dios cuándo, o tiras cómicas o tiras de publicidad que se puedan repartir a la gente común y le pueda entender. Atraer a los jóvenes y tenemos que tratar de apoyar también a los candidatos que veamos que son los mejores. Y aquí yo distinguiría dos fases. A mí me gusta pensar que hacia el final del proceso electoral, o sea, segunda quincena de mayo o por allá, tenemos que concentrarnos en ver quiénes son los candidatos competitivos con verdaderas posibilidades de ganar, o el candidato o candidata competitivo con posibilidades de ganar frente al candidato de Morena, porque sí creo yo lo tengo en lo personal y quizá ustedes lo comparten, el objetivo fundamental es que no gane Morena posiciones, que evitar que gane el mayor número de posiciones. Entonces, apoyar a los mejores candidatos ahorita para tratar de que sea el candidato competitivo hacia el final de ese periodo, pero al final, yo creo que debemos de promover todos por uno, todos votar por el candidato competitivo. Y en eso me gusta mucho el mensaje que mandó Raúl Montero en su presentación y las ligas que presentó por ahí, de la aplicación que le permite a uno ver según su distrito, su sección, lo que sea, quiénes son los candidatos y cómo van. Hay que tener mucho cuidado con las encuestas, porque las encuestas, como parte también de esta distorsión que ha generado la democratización o la democracia joven en México, las encuestas yo las vi pasar de ser instrumentos de medición a ser instrumentos de promoción. Entonces ahora se generan encuestas por dinero, por paga, a favor de quien sea, y a los candidatos les interesa porque la percepción de triunfo genera posibilidades de triunfo. El que tiene a su favor la percepción de que va a ganar, tiene ventaja y tiene mejores posibilidades de ganar. Entonces, los candidatos o los partidos generan encuestas a favor de la causa que les interesa. Entonces, teniendo cuidado de este tipo de fenómenos, yo creo que sí hay que estar atentos y rumbo al final de la contienda, apreciar con encuestas o sin encuestas. Simplemente a ojo de buen cubero, si no se puede de otra manera, pero lo mejor sería con mediciones serias. ¿Quién es el que o quiénes son los que tienen mejor posibilidad de ganar? Y a esos apoyar con todo y promover que se les apoye. Y colaborar en todas las formas posibles a que no gane el partido que lleva la tendencia que no queremos que tome nuestra historia, la historia del país. Para terminar, yo quiero decir que creo que pese a todo, no podemos, o gracias a todo lo que tenemos en favor, no podemos darnos el lujo de ser pesimistas. Si se pudo revertir un régimen tan solidificado como la pirámide esa que les mostré al principio, que estaba instalado fuertísimo en el siglo XX, se pudo revertir, se pudo resquebrajar y se pudo instalar la democracia, cuando menos la democracia electoral. Claro que se puede en el siglo XXI detener el avance o el regreso hacia ese mismo modelo.
Yo creo que logrando un buen resultado en 2021 es muy seguro, muy probable que se pueda rectificar mayormente el rumbo en el 2024 y entonces estamos viendo otro horizonte. Con cualquiera que sea el resultado, yo estoy convencido que es indispensable organizar y activar a los ciudadanos. Paradójicamente, esta causa con que nació Acción Nacional en el pensamiento muy ilustre y muy inteligente de Gómez Morín, es más vigente que nunca ahora. Se necesitan buenos ciudadanos organizados, demandantes, participantes. El mundo está cambiando, vamos a tener formas de economía que no conocemos hasta ahora, vamos a tener formas de gobierno que no conocemos hasta ahora. Las sociedades están cambiando importantemente, yo creo que todos lo apreciamos. Y bueno, viviremos o vivirán más bien los que vengan detrás de nosotros un mundo muy distinto, pero donde tendrán más ventaja quienes mejor anticipen todas esas, todos esos cambios y todas esas nuevas formas de ser. Y aquí dejo yo la presentación para retornar con ustedes a una sesión, si les parece, si hay tiempo, no sé, Roberto, que sea lo que corresponda. Claro que sí. Mira, Fernando, yo quisiera empezar por felicitarte por esta excelente narrativa en la cual pues, nos deja muy clara cuál es la situación actual, de una manera sencilla, pero muy clara y inteligente, diría yo. Y yo tengo un par de preguntas para empezar a abrir aquí el diálogo. Sí, Roberto. Un segundo. La primera tiene que ver en la primera parte de la presentación que tú pones la pirámide, en la cual pones 4 premisas básicas que dieron muy buen resultado por muchos años. Sí. A mí me da la impresión que ahí le falta una premisa más. Ellos pretendían quedarse en el poder. O sea, ellos tenían que hacer lo que fuera para seguir en el poder y eso es precisamente lo que quizás les llevó a la debacle en el 68, según yo. Es decir, ¿cómo empezaron a mantenerse en el poder? Pues hombre, a los lidercillos los aplacaban primero, si tú quieres, por la fuerza, o les daban un puesto, o les daban dinero. Esto se fue degradando hasta que en el 68 sucede lo que sucedió y ahí perdió precisamente la fortaleza el presidente. Ya no fue el único que tenía poder. Nada más poner la pantalla porque no estoy saliendo en la pantalla. ¿Me escuchas, Fernando? Sí, te estoy escuchando. Estoy teniendo dificultades para ver la pantalla con los participantes. Hay que dejar de compartir. Fernando, ponle dejar de compartir. Sí, correcto, tienen razón. Vamos a ver. Es que está batallando él, por eso no puedes verlo tú, deja que lo... Sí, ya voy a dejar, ahora sí. Ya. Bueno, te comentaba que esas premisas fallaron ya en el 68 cuando el golpe estudiantil, la situación con los estudiantes, y ahí perdió la fortaleza del presidente. La pantalla. Hay mucha gente que está hablando ahí, si pueden cuidar el micrófono. Mira que dice que ahorita no lo podemos arreglar. Pues aplástale nada más, checa el Quizá que el administrador nos ponga en mute a todos y que le dé la voz al que pida la voz, porque si no, no se oye nada. Están todos en mute, lo que pasa es que los pongo en mute y se reactivan. Pero ahorita están todos en mute, excepto Roberto y Fernando Elizondo y Jaime. Yo agradecería que los que están ahí guarden silencio porque todo se escucha acá y se interrumpe un poco la charla. Gracias. Si gustan, puedo yo participar porque tengo las experiencias de Ecuador. Ecuador, ¿puedo hablar? Déjame terminar, Jorge. Déjame terminar la pregunta. Que en el 68, cuando se hizo el pleito ahí, la debacle, el presidente perdió esa fortaleza que tú mencionabas, que era el que mandaba el omnipotente, vamos a decir. Hicieron muchos cotos de poder que se hicieron en los gobernadores, en los alcaldes, en los sindicatos, etcétera. Y ahí también se practicó la corrupción, entonces degradó la corrupción de mantener a la gente a billetazos hasta que pues truena la situación más adelante. Y yo, ese era mi comentario y te pregunto si estás de acuerdo con eso, si crees que ese ingrediente ya está incluido en lo que tú dijiste o no. Y la segunda pregunta, que la hago de una vez rápidamente,
aquí estuvo presente hace unos meses atrás Samuel García, Sí. y él habla mucho, su principal argumento de propuesta que hace es el famoso pacto fiscal, en el que él menciona que en Nuevo León se merece mucho más dinero de regreso y que hay situaciones que, según cálculos que él hace, no es el veintitantos lo que nos regresan, es el 10%, porque incluye otros ingresos que no tiene actualmente, porque se manejan de manera un poco chapucera, vamos, según él, ¿no? Y yo no sé si realmente, bueno, aunque fuera el veintitantos por ciento es poco y en Nuevo León le hace falta liquidez. Y como tú estás muy relacionado con las finanzas, ¿tú crees que ese pacto fiscal, el despegarse de él, deslindarse, bueno, negociar primero, sino deslindarse de él, sería factible? Y ahí termino. Bueno, déjame, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Déjame responder a las dos cosas. Primero, respecto al primer punto que mencionabas, Roberto. Sí. Sin duda, el sistema definido desde Calles tenía por objeto que, entre comillas, la familia revolucionaria conservara el poder por siempre, sin ninguna duda. Lo único es que tenían la regla de alternancia, o sea, no de alternancia, perdón, de renovación, de ir cambiando al presidente. Lo que no se valía era quererse quedar más tiempo, quererse quedar más de los 6 años. Entonces, eso se mantuvo. Yo creo que el fenómeno del 68 ciertamente golpeó muy fuerte al sistema, porque lo que demostró es que el sistema no tenía capacidad para lidiar con la complejidad creciente de la sociedad mexicana. El 68 demostró una cara distinta de la sociedad mexicana que no estaba contemplada dentro del modelo y no la podían incorporar corporativamente. Ahí les falló en eso, ¿verdad? Y no pudieron, pero todavía tuvo secuelas muy amplias, porque acuérdate que después del 68, en 70 entró Echeverría, y Echeverría fue presidente imperial, y después en el 76, perdón, entró López Portillo, y López Portillo hasta el final de su mandato todavía controlaba en una forma tremenda todo el país, al grado de que pudo pasar a la órbita gubernamental todo el sistema bancario con su firma nomás. Y nadie se le puso enfrente, era una fortaleza tremenda. Pero esa misma fortaleza lo que evidenció a todas luces era que poner esa cantidad de poder en una persona es una ruleta rusa. Es como tener un imperio, un emperador en lugar de una democracia, ¿verdad? Pues tú puedes tener, como los romanos, ¿no? Puedes tener de repente Marco Aurelio. Oye, qué fantástico, me encantaría tener a Marco Aurelio de dictador, de presidente, de emperador. Pero de repente te toca Calígula o Nerón y ya nos llevó. Entonces, es una ruleta rusa en donde tarde o temprano te toca el disparo que tiene la bala, ¿no? Y yo creo que demostró ampliamente los eventos desde el 68 en adelante, pero culminando importantemente en el 82, que el sistema ya no era capaz de manejar aquello y que tenía esas debilidades enormes y se echó a andar la sociedad mexicana, incluidos empresarios y de todo tipo. Pues yo creo que a ti te tocó vivirlo como me tocó a mí, y yo me eché a andar y yo participé en movimientos en favor de la democracia por eso, porque decía es que si no se va el país por el resumidero, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí querían mantener el poder. Llegó el punto en que no tenían capacidad de lidiar con la complejidad de la realidad mexicana y la realidad los derrotó. Se les desprendió en los 80s, cuando se tuvieron que instalar las normas, entre comillas, neoliberales de manejo del gobierno, de los consensos de Washington, porque fueron necesarios para que nos dieran los apoyos que necesitábamos para salir del hoyo como país, los organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos y demás. Al instalarse eso, se les desprendió el ala izquierda. Oye, no le pongas. Que fue el PRD, ¿verdad?
Y entonces se resquebrajó y empezaron a perder el control del aparato y durante los 90 se acabó de perder el control, ¿no? Bueno, la segunda parte, lo del pacto fiscal. Yo estoy de acuerdo en que el pacto fiscal como está, y llamémosle mejor el convenio de coordinación fiscal, porque si no se confunde mucho con el pacto federal. El pacto federal es la Constitución y de eso nadie está hablando de que debamos de salirnos ni nada. Pero el convenio de coordinación fiscal sí es cierto que es injusto. La cuantificación de qué tan injusto es relativa, probablemente Samuel lo dramatiza, lo pone en su máxima expresión, lo que sea. Lo que creo que es complicado es el procedimiento para corregir eso, porque yo me enfrenté a ello como tesorero en 1997 al 2002 y después como gobernador. Lo que resulta es que para modificar eso, eso está consagrado en una ley. Y para modificar eso necesitas una mayoría parlamentaria que los estados que son los beneficiados de este sistema no te dejan tenerla. Entonces es muy difícil modificarlo a través de una modificación legal. Entonces Samuel tiene razón en decir el camino de la modificación legal no es un camino viable. Por eso tenemos que hablar de salirnos. Pero si tú dices así nomás, a ver, planteamos al Congreso de Nuevo León, vamos a salirnos del pacto fiscal, el Congreso decide terminar el convenio de coordinación fiscal, lo notificamos a la Federación y ¿qué sucede? Lo que sucede es que dejamos de percibir participaciones por, no me acuerdo si 50,000 o 60,000 millones de pesos de un presupuesto de 100,000. Y tenemos que establecer, restablecer o reinstituir los impuestos locales que quitamos cuando entró el convenio. Y el convenio no trae una reglamentación de cómo terminarlo. Entonces, el procedimiento creo que no puede ser así tan tajante porque meterías a todos los contribuyentes de Nuevo León en un dilema imposible. Decirles, oye, paga los impuestos que antes le pagabas a la federación, págalos aquí en la tesorería. Y pues te vas a tener que defender porque va a venir la federación a cobrarte y a embargarte porque no pagaste el IVA, no pagaste el impuesto sobre la renta y el IEPS o lo que fuera. Y entonces, pero pues te tienes que defender y a lo mejor ganas el amparo, ¿no? Pero ese no creo que sea el buen camino. Yo creo que el buen camino es por otro lado, es por el lado de emplazar, de poner un jaque a la autoridad federal y decirle, a ver, aquí el Congreso resuelve examinar la posibilidad de abandonar el convenio de coordinación fiscal y para ese propósito te pido a ti, Secretaría de Hacienda, te pido a ti, Presidente de la República, que me confirmes que al separarme yo voy a tener estos derechos. Me vas a pasar el 35% del IVA, me vas a pasar el tanto del impuesto sobre la renta, o tales instrumentos fiscales, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, no sé, un planteamiento que obligara al gobierno federal a decir, fíjate que no es como lo estás planteando, y entonces contra ese planteamiento es contra el que peleas, pero por lo pronto la polvareda y la presión que haces pueden ser suficientes para negociar cuando menos una mejora, ¿no? Y si no se puede, eventualmente llegar a un punto en donde sí se tenga que decidir judicialmente cómo compartimos los ingresos. En 1979, antes de entrar a la coordinación fiscal, había un impuesto de ingresos mercantiles, que fue lo que el IVA sustituyó, que era 35% estatal y 65% federal, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, habría razones para decirlo justo, me salgo, dame el 35% del IVA y dame el 35% del impuesto sobre la renta. En aquel entonces había impuestos sobre honorarios, por ejemplo. El Estado participaba del impuesto sobre la renta a través de honorarios, impuestos a arrendamientos. Había una serie de impuestos que ciertamente eran ineficientes, pero yo creo que habría que hacer un planteamiento de eso y a través de eso hacer presión para ver si logramos un resultado mejor. Pero la bandera me parece buena, sí necesitamos apoyarla.
Tenemos una persona levantando la mano, si puede hacer la pregunta, y posteriormente tenemos un comentario sobre el pacto fiscal que nos quiere hacer Jorge Meléndez. Sí, Entonces, claro. por favor, la pregunta primero de quien tenía levantada la mano. Muchas y luego gracias. Jorge va a continuar con la pregunta, Claro. con un comentario. Muchas gracias. Soy Eduardo Sañudo. Gusto en saludarlo, don Fernando. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto. Algo que me llamó mucho la atención de su plática fue lo de los supermachos. No, de veras, en esta reunión, pues somos de 60 años o más, cuando el mercado de los votos está entre los 18 y los 32. Sí. Si nosotros nos juntamos y votamos al unísono, no figuramos. Claro. Para hacer una revista de los supermachos y hacérselo llegar al mercado, que son nuestros hijos y nietos. ¿Cómo se puede financiar eso? Porque ese tipo de cosas cuestan dinero. Uh-huh. Y de alguna manera, pues hay que implementarlas. Ya sabemos la historia, de hecho, pues la hemos sufrido, de eso no tenemos duda. Pero cómo atender al mercado, que es el que le puede dar cambio al país, nosotros no. Eso matemáticamente es muy demostrable. ¿Cómo financiar a los supermachos? Bueno, primero quisiera decirte, cuando hablo de los supermachos es una alegoría, o sea, yo claro. me imagino unos supermachos digitales en las Sí, redes, sí, ¿verdad? totalmente. Eso que lo le lleguen entendí, ¿verdad? a toda la raza y memes y demás. Ahora, ¿cómo financiar eso? Yo estoy seguro que podemos encontrar fuentes de financiamiento porque hay demasiada gente y gente de fortuna interesada en que no se vaya esta elección por la bifurcación, por la ruta equivocada, porque perderían más. Es más, si tú a mí me dices, a ver, ¿cuánto estarías dispuesto a dar de lo que tienes porque saliera bien esta elección? Pues yo te digo bastante, porque yo pienso que si sale mal, les va a ir muy mal a mis hijos y a mis nietos. A mí no, como tú dices, a nosotros ya no nos alcanza a ir tan mal. Ya es poco lo que nos puedan hacer. Pero a ellos que van comenzando, sobre todo los nietos, pues sí les va a ir muy mal. Entonces, yo estaría dispuesto a dar parte de lo que tengo para incrementar las posibilidades de que no suceda eso, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que está en las mismas condiciones. Sí se puede reunir una cantidad sustancial para financiar eso y para pagar profesionales que hagan eso. Sí, hacer varios chumeles o alguna cosa así. Sí, claro. Pues esa debería de ser la actividad a seguir, porque si esa yo creo que sí, porque ya hablar de historia, pues ya, ahora vamos a ser de aquí en adelante, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Bueno. Jorge. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Hola, Fernando. Qué gusto en verte. Hace mucho que no platicamos. Igualmente. Oye, no más respecto al pacto fiscal, tengo unos datos porque yo había estado preparando una. ¿Tienes otros datos? No, otros datos no. Algunos datos porque había estado preparando una entrevista posible con Samuel, ¿verdad? Y ese es el tema y creo que hay que profundizar un poquito en parte de lo que dijiste, pero primero diríamos que es un juego de suma cero, ¿verdad? Es un juego de suma cero donde si le dan a Nuevo León le quitan a alguien más y ese juego de suma cero ahora es peor porque a las necesidades del sur, que es donde está la mayor pobreza, hay que sumarle los caprichos de López Obrador. Exacto. Entonces el juego de suma cero se hace más difícil. Los datos que les quería compartir es sobre lo que habla, o sea, sobre lo que tú decías, Fernando, de que
el Estado, o sea, los impuestos se recaudan en Nuevo León, pero no los recauda el Estado, se los recaudan a los causantes. Entonces, estos son los datos para que vean qué interesante. Estos son datos del 2018, que son los últimos que tenemos, pero no debe de cambiar mucho. Pero en el 2018, sí, no son los cálculos de Samuel, son los cálculos de la Federación que derivan, que nos regresan el 25% más o menos. ¿Qué es lo que trae el Estado? Samuel dice que es el 10, pero vamos a decir que los cálculos oficiales son como el 25. Nuevo León recaudó 266,000 millones de pesos ese año, pero el breakdown es lo que lo hace interesante. Ese breakdown es 165,000, o sea, el 60% es ISR. Ese ISR es de las personas, de las empresas y de las personas físicas. Si yo me salgo del pacto fiscal, le estás pasando el problema a nosotros, porque pues, ya no le pagues Hacienda, págale al Estado, que el Estado va a poner un nuevo ISR. Pues sí, papá, nomás que al que van a perseguir no es al Estado, al que van a perseguir es al causante. Entonces nos está endilgando un problema. Entonces esta cuestión del pacto fiscal no está tan fácil, porque la palanca de negociación no se ve muy fácil, o sea, que tú puedas presionarlos, pues ¿cómo los presionas? Me voy a salir, pues no te puedes salir porque lo que les acabo de explicar, porque el problema se lo pasas a los causantes. El otro gran impuesto, ese es el ISR, el otro gran impuesto es el IVA, que lo recaudan las tiendas. Entonces, si tú le dices al IVA, no pagues el IVA federal y ahora vamos a poner un IVA estatal, el problema se lo pasaste a Soriana, el problema se lo pasaste a Oxxo. No sé si me explico. Entonces, nomás quería compartirles esos datos. No, pero además hay un problema técnico importante. Salvo las personas físicas, los otros contribuyentes se pueden mover de domicilio y cambian su lugar de facturación y se cambia el lugar en donde se genera el IVA. Porque acuérdate que el IVA se recauda de los consumidores, pero después se hacen compensaciones con el IVA pagado y demás. Y se presentan declaraciones en las matrices, ¿no? Entonces, por eso digo yo que debe haber un procedimiento. Mira, parte de la debilidad en esta negociación es que da la impresión de que pues es puro ladrido, mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? No me va a hacer nada. Pero si das pasos conducentes a lo correcto, es decir, que el gobernador, el nuevo gobernador, le plantea al Congreso, esta es la situación y queremos la autorización del Congreso para considerar salirnos del convenio de coordinación fiscal y hacer este planteamiento a la Federación, y el Congreso lo aprueba. Entonces sí, ya no estás hablando nomás de hociconeadas, estás hablando en medidas concretas que pueden tener mucha más credibilidad y que pueden generar atención y acciones similares de otros gobiernos estatales, ¿no? Entonces, creo que por esa vía se puede lograr hacer mucha mayor presión. Y finalmente, si no se lograra un convenio, pues vas a ir a litigar en la corte, pero sin tener a tus contribuyentes colgados de la soga, como bien decías tú, teniendo que hacerle frente a la Federación. El Estado va a estarse peleando por el criterio adecuado, porque como no hay criterio en el convenio, lo que sí estoy seguro es que un tribunal tiene que decir, bueno, si el Estado derogó o dejó en suspenso una cantidad enorme de derechos, impuestos y contribuciones diversas al entrar a la coordinación fiscal, y lo hizo porque se estableció el IVA y el impuesto sobre la renta en los cuales iba a participar, a la hora que el Estado se sale, tiene que haber una reversa coherente con esa realidad, que no resulte en una doble tributación o en una tributación injusta para los contribuyentes de Nuevo León, ¿verdad? Claro. Entonces yo sí creo que puede tener mérito jurídico un caso así, que se puede llevar pues incluso a instancias superiores, ¿no? Okay. Pero tienes mucha razón.
Una pregunta, Fernando, y ya me callo porque ya hablé mucho, pero el liderazgo fomenta organización, o sea, el liderazgo carismático. Entonces, todas estas Chumel y todos esos, pues está bien, ¿no? Y son comunicadores que hablan pero no aglomeran suficientes. Entonces, mi pregunta es, si no faltará un liderazgo carismático que organice y que fomente que esas, y que energice, que no sé cuál es el adjetivo. Sin duda, Porque, sin duda, sí. Sin duda, yo creo que sí estamos ante un fenómeno y que no lo mencioné, pero también es parte de la realidad que estamos viviendo, de dilución de liderazgos. En realidad, si tú ves, volteas a ver a los partidos, a los candidatos, al medio empresarial y todo esto en busca de esos grandes liderazgos como había en otros tiempos, batallas mucho para encontrarlos. Pero bueno, además yo creo que no debiera de haber un líder carismático, debiera de salir muchos líderes carismáticos porque esto se organiza en formas distintas, Jorge, no es una cosa tan estructurada, son como enjambres de estructuras muy libres, muy flexibles, y entonces sí se necesitan liderazgos ahí, y hay que generar liderazgos, preparar o identificar e impulsar liderazgos. Yo creo que sí los puede haber. Lo que pasa es que en la pandemia, digo, no solo pandemia, sino infodemia que tenemos, es muy difícil que tomen la posición de liderazgo, ¿verdad? Pero sí es indispensable. gracias. Tom. Sí, hablando sobre este mismo tema de la renegociación del pacto de coordinación fiscal, creo que post las elecciones del 6 de junio se presenta una ventana de oportunidad porque Hacienda está considerando una reforma fiscal, Sí. ¿no? Y en caso de que Samuel García fuese el candidato que ganara las elecciones aquí en Nuevo León, pues le daría pauta a que buscara pues una renegociación también de las participaciones que le tocan a este estado, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, mira, lo que opino yo es que esa ventana de oportunidad, hay que recordar que el Congreso que está ahorita vigente, los integrantes actuales, siguen así hasta el 31 de agosto, ¿verdad? Es su último periodo. De hecho, entran en receso ahora próximamente, no recuerdo si el 30 de abril o el 15 de mayo, por ahí. El 30 de abril. Sí. El 30 de abril, ¿verdad? Entonces, entran en receso y ya se puede nada más, pues, sesiones extraordinarias para cuestiones muy específicas. Yo creo que sí puede haber ese intento de reforma fiscal, sobre todo si López Obrador pierde el control que tiene ahorita sobre la Cámara de Diputados, ¿verdad? Porque va a querer aprovechar esa composición de la Cámara antes de que cambie. Sin embargo, lo que creo es que el clima y la actitud de toda esa gente frente a Nuevo León no es nada positiva. Para ellos, nosotros somos privilegiados, somos los ricos, a los que hay que beneficiar es a los pobres, a los desposeídos, a los débiles, en fin. Y ya lo han dicho, ustedes rásquense con sus uñas, pues tienen mucho dinero. Y no entienden, y a mí me tocó luchar contra esta preconcepción terrible, que Nuevo León es un estado con una economía pujante, de una fuerza impresionante, pero con un gobierno débil, insuficiente para lo que este estado necesita. Porque la verdad es que este estado necesita un nivel de inversión pública mucho más alto para llevarle el paso a lo que requiere su ritmo económico. Y desgraciadamente ha estado en la ruina económica varias veces, incluido cuando yo entré de tesorero en 97
y que lo sacamos adelante y salió en una situación buena. Cuando yo dejé el gobierno del estado, tenía capacidad de invertir el 18% de su presupuesto. Eso sería ahorita más de 20,000 millones de pesos de dinero estatal que podría juntarse con municipal, con federal y con privado. Entonces, ya te da una capacidad. El Estado de Nuevo León está postrado actualmente, está totalmente pues en quiebra económica prácticamente. Después de la pandemia ya iba saliendo, sacar la nariz afuera del agua, del nivel del agua, y la pandemia lo volvió a sumir. Entonces, pues esa preconcepción que existe hace difícil que se atienda un reclamo de estados que estamos en el norte, porque nos ven como privilegiados, como ricos, y que los que hay que favorecer son los del sur, ¿verdad? Ese sería el... Y como el cambio en la ley, en la fórmula, como decía Jorge, es suma cero. Lo que le jalas a la cobija para un lado, destapa el otro, ¿no? Sí. Entonces, pues es difícil lograrlo. Ahora, la otra cosa es que México va a necesitar nuevos impuestos. Y prepárense, porque eso sí, sea el gobierno que sea, y en el mundo, no nada más en México. Yo esperaría que en el mundo, ya ven que en Estados Unidos está hablando Biden de gravar a las grandes empresas y las grandes fortunas y demás. Piketty, allá en Francia, habla del impuesto al patrimonio, del impuesto a las herencias, el impuesto a la riqueza, etc. Bueno, yo creo que es inevitable un avance hacia allá y lo veo deseable en la medida en que puede permitir rebasar por la izquierda a populismos de izquierda que no son viables económicamente. Entonces, va a haber nuevos impuestos, yo creo que sí los va a haber, y ahí sí se genera una oportunidad de que los estados se les den atribuciones fiscales, sí, competencias fiscales adicionales, que ahí no se perciben como suma cero, porque si de repente se crea, vamos a pensar, se crea el impuesto de tenencia, que todos lo odian, ese puede ser estatal. Y claro, ese le va a beneficiar a Nuevo León mucho más que a Oaxaca o a Chiapas, pero no se siente como que le están quitando parte de la cobija. Y así como eso, podía haber otros impuestos que se manden a los estados, porque además el sistema de coordinación fiscal, una deficiencia seria que tiene es que distancia mucho a la fuente de los recursos de su aplicación y por tanto de la vigilancia de su aplicación y de la rendición de cuentas. Si están las fuentes en el estado, son mucho más fáciles de vigilar para los habitantes de ese estado. Entonces tiene virtudes también la descentralización federal. Gracias. Al contrario. Fernando, primero que nada, Sí. muchas gracias por tu presentación. Al contrario, Roberto. La verdad, muy completa y no me imaginaba que hubieras tocado los temas que tocaste y me da mucho gusto porque veo que la mayoría te ha estado mandando mensajes de felicitación. Muchas gracias. Yo quiero tomar un poquito la palabra de lo que tú dijiste y tratar de conectarlo con el Colegio de Monterrey, quienes estamos organizando este tipo de pláticas. En el mes de agosto del año pasado iniciamos con un poco de esfuerzo y con la ayuda de algunos empresarios una campaña que le llamamos Tirados a León. La diseñamos como un plan piloto y pusimos un esfuerzo de cómo dirigirnos a la base social de la población, a la gente de a pie, a la gente de autobús. Y por ahí encontramos con muchachos creativos y con la ayuda de otras personas externas de poder tener pequeños videos cortitos con textos muy precisos de narrativas muy sencillas, simples, cortas, para que la gente de abajo lo agarrara, lo hiciera suyo y lo retransmitiera a sus pares, a sus mismos de la base.
Y lo empezamos a practicar y gracias a la ayuda de algunos empresarios, algunos aquí presentes, logramos poder hacer 3 meses aproximadamente y luego se alargó 1 o 2 más todavía. Y el éxito fue en que escogimos algunos textos que sí sentíamos que pegaban y los pautamos. Quiere decir que nos fuimos a las redes donde pagando un poco, ¡bum!, se multiplicaban completamente esto. Y empezó a haber mucho calentamiento y también nos encontramos con los bots estos famosos del gobierno, en el que rápidamente reaccionaban. Pero eso es lo que queríamos, que buscábamos que tuviera movimiento para que se pudiera conservar la página. Ya no pudimos tener más ingresos y pues se puso como plan piloto, pero fue el primer esfuerzo que hizo el Colegio de Monterrey y logramos inquietar. Y hay algunas conclusiones interesantes sobre esta campaña. La hicimos regional, la aplicamos a Nuevo León, le pusimos esa identidad de Tirados a León porque pues era prácticamente éxito. Pero seguimos viendo. Híjole, espero que mi conexión a internet no falle. Espero que me sigan oyendo. Sí. Sí, ok. Entonces, lo que aquí me preocupa es que ya saben quién no ha dejado de trabajar y sigue maiciando y comprando voluntades por todos lados. Y nos damos cuenta, su popularidad se mantiene y la raza de mero abajo que tiene pensiones muy raquíticas, pues llegan y él ya prometió y vociferó diciendo que pues ahora sí esto va a aumentar. Y yo no dudaría que esas ayudas económicas para esa gente de abajo, finalmente esos 3,000 pesos a lo que se va a llegar, que ya lo prometió, y que va a arrancar en julio para ir incrementándose poco a poco, a lo mejor es hasta más del 50% de lo que le impacta a la pensión que reciben muchas gentes aprovechando el programa de bienestar social. Tenemos deseos de volver a insistir y tú ahorita muy amablemente y lo dijiste públicamente que traías muchas ganas de colaborar haciendo algo y bueno, yo te diría no solo la parte económica, sino poder atraer más gente que pueda hacer aportación. Ahorita hemos logrado cerca de 70 agentes o más y claro, ahorita algunos ya se retiraron. Pero aquí tenemos muchos deseosos de ponernos en términos como los que tú expresaste ahorita. Y se me hace que esa campaña deberíamos de retomarla otra vez porque la dejamos tantito en stand-by debido a la falta de recursos. Y pues la diferencia de nosotros contra los operadores políticos es que ellos sí cuentan con recursos porque el gobierno les da mucho dinero. Nosotros aquí es puro apoyo voluntario. Y nos cuesta mucho esfuerzo, dinero y a veces no tenemos ni el tiempo y pues desistimos y nos quedamos a la mitad. ¿Tú crees que esa campaña en la que estuvimos moviéndole un poquito el agua a la gente de abajo, pudiéramos mantenerla? Y ahorita pues me conecto con lo que decía Eduardo en términos de cómics o algo de los supermachos. Bueno, pues a lo mejor no es así ese cómic físico, sino ahora es el digitalizado. El digital, sí. ¿Verdad? Sí. Y podernos mover y llegarle a esa gente y seguir insistiendo de aquí hasta junio, porque si no seguimos manteniendo a esa gente controladita, pues quién sabe qué va a pasar. Y el último esfuerzo que sacó también el Colegio de Monterrey es que no solo ese esfuerzo hay que mantenerlo. Nosotros tenemos foros y tenemos una serie de conferencias como estas, pláticas donde traemos 70, 80 gentes y hay que mantenerlo, hay que estar convenciendo y explicando y dando herramientas y recursos. El otro es que nosotros, a este nivel en el que nos encontramos, pues pudiéramos hacer un esfuerzo y prepararnos, y ya se hubo un esfuerzo ahí de preguntas guía, que debiéramos tener entrevistas con esas gentes de abajo, con la chica que nos ayuda en el servicio doméstico de la casa, con la persona que conocemos que nos lleva el taxi de aquí al aeropuerto, etcétera, con ese tipo de gente y estar trabajando con ellos hasta convencerlos de que pues es un peligro lo que estamos teniendo ahorita porque no se crea la productividad que el país requiere para el sostenimiento definitivo. Ahorita son puras dádivas y al rato se acaba ese dinero y ya no va a haber
y ya no preparaste a nadie para nada y el problemón ahora sí se quintuplica. Si de por sí ya estamos muy bocaballados. Sí, mira, ¿Podemos contar contigo en términos por de supuesto. apoyo, en términos de respaldo, en términos de conseguir más apoyos, Claro que sí. más contactos para poder hacer eso? Claro que sí, Roberto, con todo gusto. Bueno, En lo que yo pueda hacer de ayuda, cuenten conmigo. ojalá y pudiéramos tener a los aquí presentes que nos ayudaran, si no con el apoyo económico, bueno, cuando menos que nos contactaran con gente que sí nos pueda ayudar. Pero Sí. ya hay una experiencia muy buena, hay un equipo creativo en el que trabajaron con textitos todos los días de medio minuto, 1 minuto, gráficos, con textos, un videíto cortito y Sí, mandándolo. los videitos cortos funcionan muy bien. Y sobre todo, si las cuestiones están correctamente enmarcadas. Este concepto que manejaba o que maneja Lakoff en Estados Unidos del framing, Sí. el framing de las cosas, desde ahí ya vas determinando si vas perdido o ganado, ¿no? Y el framing es importantísimo que sea de excelencia. Acabo de ver, por ejemplo, un video que circula de Ricardo Anaya haciendo referencia al conflicto sobre el INE, al hecho de que está habiendo voces que dicen que tiene que desaparecer el INE y demás, ¿no? Y me pareció excelente, excelente, porque lo plantea en términos muy entendibles para todo mundo. Y es muy articulado. De repente le cae gordo a algunas gentes, pero como ejemplo de framing de un tema, de una cuestión, está fantástico. Tienes razón. Y pues qué bueno que tocaste este tema y que lo pude yo explicar y pues nos das un aliento, una motivación a retomar un poco este esfuerzo y volverlo a lanzar Sí, de aquí sí, hasta sí. junio, porque si nos quedamos... No hay que aflojarle, no hay que aflojarle, al contrario, hay que pisar el acelerador cada vez más, ¿verdad? Yo creo que hay que conseguir lo equivalente a Machu Meles, pero que no tengan ojo claro para poder conectar. Sí, sí tienes razón también. Tiene que ser gente que conecte. Que conecte físicamente y con el lenguaje correcto, con Es la correcto. idea financiada. Sí. Fernando, sí. finalmente, bueno, sí, si puedes hacer alguna pregunta. ¿Cómo ves ahorita el entorno, los candidatos? ¿Hay caballería flaca? ¿Va bien? ¿Tienes algún tipo que lo veas por delante, que te merezca mejor opinión? Pues que nos orientaras. ¿Aquí en Nuevo León? Para la gobernatura de Nuevo León. Sí, mira, pues según los datos que tengo yo, bueno, pues son públicos, ¿no? Samuel va a la delantera. Creo que por parte del PRI le están tirando con todo lo que encuentran para tratar de bajarlo, cosa que se me hace muy mala, porque en realidad lo que sucede es que se empiezan a tirar entre los dos, PAN y PRI, y pues se bajan y al final la que va a recuperar espacio es Clara Luz, ¿no? Que la verdad yo no tengo nada en contra de Clara Luz, me parece una buena persona, fue buena alcaldesa, etcétera, pero lo que implica que el gobierno de Nuevo León lo tenga Morena y esté ligado a Morena, ni siquiera con la esperanza de bajar dinero de la federación, se me hace tolerable, ¿no? Entonces, para mí, el ideal sería Samuel, no tengo duda. El lado flaco de Samuel es su juventud, su inexperiencia. Ese lado flaco tiene corrección, porque si se rodea de la gente adecuada, puede hacer un muy buen gobierno. Y yo creo que es inteligente, igual que Luis Donaldo en Monterrey. Los dos a mí me parece que son las mejores opciones. Pero sí necesitan complementarse con gente de experiencia y de madurez, que además no es novedad. Mira,
cuando yo fui gobernador o cuando fui secretario, buscaba rodearme de jóvenes y también de mujeres, porque está comprobado. El equipo ¿cómo se dice? Con diversidad de todos aspectos, es más efectivo. ¿Mande? Heterogéneo. Heterogéneo. El equipo más heterogéneo, bien armado y mientras estén ahí los talentos necesarios, es mucho más efectivo que un equipo plano, homogéneo, donde todos son iguales y piensan lo mismo. No sirve para nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que un buen equipo para Samuel o para Luis Donaldo implicaría necesariamente tener gentes pues, de más experiencia y de más edad y Como tú, Fernando, ¿te animarías otra vez? Pero perdón que me meta, Mira, pero no puedo aguantar esta pregunta. Dejarías de ser periodista. La verdad es que yo siento que mi tiempo ya pasó, ya no me toca, pero sí te puedo decir igual que en lo que yo pueda ayudar, y no solo Samuel, el gobierno que esté, mientras no sea gobierno de Morena, en lo que yo pueda ayudar a que tengamos un mejor gobierno, a que se gobierne mejor nuestro estado, por supuesto que estoy dispuesto y voy a estar dispuesto todo el tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque yo entré a la política bajo la promesa que hice a mis hijos de que estaba haciéndolo para dejarles una comunidad mejor. Y desgraciadamente, pues 20 años después o 25 años después, resulta que la comunidad que les estoy dejando no es mejor. Entonces no me voy a quedar quieto en mi inquietud de mejorarla hasta que me veas con flores encima. Oiga, yo quiero aprovechar, dado que todavía hay una buena cantidad de asistentes, de decirles que el Colegio Monterrey tiene proyectado el foro número 13, foro ciudadano número 13, que es el 18 de mayo, es martes. Pronto les mandaremos toda la información. Es enfocado a las mujeres. Traemos 3 panelistas y una coordinadora, todas mujeres. Traemos como panelistas a Xochitl Gálvez, la otra Marta Herrera y Cintia Villarreal. No sé si la conoces, Cintia Villarreal del Tec Salud. Y la moderadora ya fue moderadora. Sí. Excelente niña también. Las 3 son brillantísimas, la más joven es Cintia y todas se han abierto camino desde abajo, o sea que tienen mucha historia que compartir con los asistentes que vayan a ese foro. Sí. Y la moderadora es Clara Villarreal, que ya fue moderadora en una... También excelente. Entonces, pues te vamos a mandar por ahí la invitación para que nos ayudes a extenderla más adelante. No, con gusto. Si me autorizan, yo la circulo. Y claro que sí. Claro. Ha habido aquí comentarios en el chat de que si puedo pasar la presentación. Quiero decirles que la presentación está muy pobre en cuanto a formato y eso. Y a lo mejor tiene por ahí uno que otro error, pero si así la aceptan con deficiencias, se las envío. No sé si la envío aquí por el chat, Roberto, o se la envío a ti o a Ricardo, o qué hago. Envíasela a Ricardo, creo que ya tienes ahí el puente de comunicación y nosotros la compartimos, pero de todas maneras, esta sesión se grabó, entonces también podemos compartirla con algunos de ustedes. Bueno, sí, yo quisiera una copia de la grabación, si se puede. Sí, claro que sí. Te la damos barata. Sí, claro que sí, podemos hacer llegar la copia. Ahí negociamos. No, pero yo tengo otros datos, Fernando. Yo te la paso. Oye, Fernando, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por tu participación, muy digna. Y yo voté por ti. Soy de estos muchachos de la generación del 68. Sí. Debo preguntarte algo que está en mi mente y corazón. El gobierno norteamericano tradicionalmente no ha dejado libre a México. Y hoy en día estamos en un rol comercial con mucha fuerza. Estamos participando de un primer lugar en las importaciones de Norteamérica. Sí. ¿Qué estimas tú, ahora que está un gobierno democrático con ciertos tintes socialistas, por qué no decirlo,
que vaya a hacer la mancuerna con este hombre. Me preocupa más bien el aspecto ya no solo económico, sino moral. La sociedad norteamericana ha ido en un deterioro gravísimo que vaya a influir también en nuestra nación. Son dos aspectos. El rol actual de Norteamérica en el aspecto económico y su impacto en el rol moral. Ahí te la dejo. Pues está compleja la pregunta, así como para otra sesión de 1 hora, yo creo, Javier. Pero bueno. Una última pregunta muy sencilla, Fernando, una última pregunta muy sencilla. Recién el Consejo Coordinador Empresarial iba a cambiar de líder y que dejó un año más a Carlos Salazar. Sí. Tú hablabas hace rato de que no hay que pelearse, sino hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos y que se me hace que Carlos va mucho en ese sentido. ¿Coincides o crees que le faltó un poco de carácter en las actuaciones que tuvo? No, a mí me parece que sí faltó fuerza en algunos de los planteamientos, quizá porque faltaba también fuerza de respaldo al propio Carlos, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado ver posiciones más fuertes, más determinantes por parte de la iniciativa privada, porque hay cosas que no me parece que sean negociables y siento que la iniciativa privada ha ido quedando en un papel muy pobre, en un papel de, pues haz de cuenta del marido golpeador que dice, bueno, ya prometo, ya no voy a golpear a mi esposa, ya no voy a explotar a mis trabajadores, ¿verdad? Y eso, que yo creo que debería de haber sido mucho más fuerte. Pero claro, en esto Mami anda por ahí. En esto, como Ya me puede dicen calentar luego, la cena. es más fácil decir que hacer. Siempre es muy fácil decirle a otro cómo haga su trabajo, ¿no? Lo difícil es hacer el propio. Entonces yo tengo mucho respeto por Carlos y pues tiene que haber considerado todas las circunstancias ahí. Como fenómeno general, a mí me hubiera gustado ver un sector privado mucho más sólido, más posicionado, más cohesionado, defendiendo ¿no crees, sus ¿no crees que puntos. Gustavo de Hoyos sí jugó ese papel y no logró nada? Sí, Gustavo lo jugó, pero el problema que tuvo Gustavo, a mi modo de ver, es que dio la impresión de que se estaba proyectando para ser presidente o para hacer algo, ¿no? Como que llevaba un interés él en lo personal. Entonces, cuando tienes eso, pues te debilitas mucho porque automáticamente te descalifican. Lo que tú digas es algo que estás diciendo porque te interesa tú ser y no porque te interese México que le pase, ¿no? Entonces, pero sí, Gustavo sí hizo pues, un trabajo muy fuerte y muy grande con esa pecata, con ese pecado incluido ahí. Perdón, Fernando, quedó creo pendiente un poquito la respuesta hacia Javier. Dijiste que era muy compleja, pero pudieras, Sí. es interesante, creo, el tema de Estados Unidos, ¿no? Sí, es muy interesante. Mira, a ver, primero algunas premisas. Quienes piensan que Estados Unidos nos va a salvar de que nos suceda algo negativo, yo creo que yo les diría que no hay que ser ilusos, no hay que estar confiados en eso. Estados Unidos durante toda su historia está muy claro que han tenido intereses más que otro tipo de principios y pueden perfectamente negociar y ser socios y aliarse o pelearse con naciones amigas o enemigas, dependiendo de cómo jueguen sus intereses. Coincido totalmente en que pues, hay una descomposición social. Creo que nosotros no estamos tan lejos de eso, porque aquí nuestra sociedad, si te metes a ver las redes amplias, te encuentras unas cosas que te asustas. A lo mejor van a decir, bueno, es que ya está viejillo el hombre y por eso se asusta y no entiende la modernidad. Y a lo mejor efectivamente, como siempre han dicho, pues los viejos no entienden a los jóvenes. Pero yo sí creo que hay ese fenómeno.
creo que la sinergia económica nos va a llevar a una interacción cada vez más amplia entre los dos países. Pase lo que pase, eso ya está pasando en las franjas fronterizas. Las franjas fronterizas son zonas económicas y sociales que conforman una realidad distinta a la del país. Ustedes vieron ahora en las noticias que decían de repente el 25% de la gente que se vacunó en las fronteras, pues eran mexicanos. Y así como eso trabajan de un lado y de otro y demás, el intercambio es muy, muy intenso. Y yo creo que tiende a intensificarse. Creo que eso va a llevar a que Estados Unidos haga mayor presión en diversas cosas. ¿Por qué? Porque en la medida en que somos un proveedor más importante porcentualmente de las importaciones de Estados Unidos, en esa medida a ellos les va a interesar que no estemos compitiendo deslealmente con sus propias industrias internas, a las que a lo mejor le estamos causando problemas, ¿no? Los productores nacionales. Y van a tener reacciones de aquel lado también. Entonces van a ser más estrictos a lo mejor en las exigencias en términos de medidas ambientales, las exigencias en términos de justicia laboral, derechos laborales en general, precios de transferencia y una serie de cosas. Entonces, sí va a haber presión. López Obrador, creo que si algo mostró fue pues un gran pragmatismo, o no sé si era afinidad natural frente a Trump, que a mí se me hubiera hecho imposible de digerir. La verdad, yo me coloco en su papel frente a un presidente que te está insultando cada vez que trata del tema de los mexicanos y los migrantes y demás. Y se me hace muy difícil que sea mi gran amigote, ¿no? Pero la realidad es que López Obrador desarrolló una amistad muy buena ahí, y paradójicamente con Biden pues está más fría la relación. Entonces probablemente vaya a haber más tensión, pero creo que López Obrador, dentro de sus listezas, va a tratar de mantenerlo pues calmado, o sea, de ir cediendo en lo necesario para que no haya un retiramiento excesivo y poder tener el control del gobierno que él quiere, ¿no? No sé si los Estados Unidos van a estar tan interesados en la concentración de poder en el presidente, porque yo he visto a los Estados Unidos tener aliados dictadores para acabar pronto, ¿no? Sin ningún problema, mientras estén acordes con sus intereses. Entonces yo no les confío en eso, pero la relación López Obrador-Biden, pues ahí sí está de pronóstico más reservado, no sé. Y la contaminación de nuestra sociedad por la sociedad americana yo creo que va a ser inevitable. Como nosotros nos hemos introducido en su sociedad. Háganle cuentas de cuántos latinos mexicanos hay en el gobierno, en instituciones en Estados Unidos, y la verdad es que hemos ido tomando un rol como pueblo, como nación, muy importante en Estados Unidos. Gracias. Bueno, ¿qué otra cosa quedó pendiente? Pues nomás la cena. Fernando, no, yo creo que ya no resta más que agradecerte tu participación, el apoyo que nos diste el Colegio Monterrey, y que Al obviamente contrario. seguiremos en contacto, y pues ahí te mandaremos la información tanto de esta charla como la del foro número 13 del Colegio Monterrey. Muchas Ándale, gracias. me interesa mucho, y luego me dicen de cuánto cuesta la inscripción o qué hay en el colegio y qué grados obtiene uno o qué. Ahí me avisan. No, Tienes me que presentar un parece. examen de admisión.
me parece un esfuerzo muy valioso y meritorio que creo que hay que fortalecer y continuar y desdoblar. Los felicito por eso. Muchas gracias, Fernando. Y pues muchas gracias a todos los asistentes también y que nos sigan acompañando todos los martes. Ándale, pues. Hasta luego. A los invitados. Hasta luego. Gracias. Gracias. Felicidades.